Pensando en los personajes del Antiguo Testamento, podemos declarar que ellos, así como nosotros, debemos vivir y morir con esperanza. Es interesante el poder darnos cuenta que la fe de ellos tenía parte de su fe fundamentada en la promesa de la resurrección. De ende, tenían que aceptar, como hemos venido hablando, el que debían de morir. Pensemos un momento en Abraham, hombre que hoy lo consideramos padre de la fe tras una prueba tan crucial como entregar a su hijo. Y yo sé que aquí es donde todos nos ponemos a dudar de nuestra fe al ver la fe de aquel hombre, pero debemos entender que esa fe tenía un fundamento. Esa obediencia absoluta a Dios tenía un fundamento. Era su fe, su confianza plena en un Dios que es vida. Y más interesante todavía, Hebreo nos presenta que Abraham sabía no solo que Dios es vida, sino que creía firmemente en que su hijo podía resucitar de entre los muertos, porque la promesa de Dios es firme y fiel. Interesante descubrir y que lo hagamos propio a nosotros, para tener una fe obediente, para tener una fe absoluta en obediencia a Dios. Es importante que recordemos que Dios es fiel en sus promesas y la muerte no nos puede separar de su amor, porque Él es también la resurrección. Job. Aquí tenemos el ejemplo del sufrimiento. Una persona que sufre en todas las dimensiones de su vida, pero firme, confiando plenamente en Dios. ¿Dónde fundaba su fe? ¿Dónde tenía parte fundada su fe? Oh, esto es más grandioso todavía. Job tenía su fe fundada en Dios que es vida. Pero más aún, él mismo declara que si Jesús muere, su fe no va a faltar. ¿Por qué? Porque Jesús va a resucitar de entre los muertos. Y no solo Él, sino que Él será la primicia, la garantía, para que ahora, dice Job, yo vuelva a la vida en esta carne y alabe a Dios. Para pensar, para meditar, Abraham, obediencia plena, Job, un concepto de sufrimiento en gran escala, pero los dos fieles, porque confiaban en un Dios que es vida, que da vida, que resucita a los muertos. ¿Y qué hablar de David? Tantos salmos que encontramos allí en la palabra de Dios, en la Biblia, y encontramos a David escribiendo, y escribiendo con valentía, o presentándose como un hombre valiente, con un hombre con angustias, pero con esperanza. ¿Te gustaría ser tú esa persona? Una persona valiente, aún en la angustia, pero tener esperanza. David es nuestro ejemplo. ¿Dónde tenía parte de su fe fundada David? En el Dios de la vida, en el Dios que aún cuando David estaba en riesgo de muerte, sabía que no iba a quedar allí, porque su Dios es vida e iba a recibir resurrección de entre los muertos. Daniel, un caso muy particular, el profeta Daniel. Daniel no solo profetizó la resurrección, sino que Dios le prometió a él mismo y le dijo: descansa, porque tú vas a resucitar. Y Daniel no solo con fe y confianza profetizó la resurrección de entre los muertos, tuya y mía, por el poder de vida de Dios, sino que él mismo descansó confiado, esperando la resurrección. Estos ejemplos y más que podemos encontrar
en el Antiguo Testamento nos señalan que tu vida y la mía, que tu muerte y la mía tienen esperanza. Jesús es la garantía. Él es la primicia de la resurrección. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos convencidos, garantizados, que sí existe la resurrección. Y bien es cierto, debemos aceptar morir, pero también es cierto, debemos creer en la vida, en la resurrección, porque Dios nos ama y quiere estar con nosotros. Bendiciones a todos.